Semiología e historia clínica oftalmológica. Objetivos: aprender a elaborar una historia clínica oftalmológica para identificar mediante la misma los posibles diagnósticos. No se olviden que todo o cuál es el objetivo de una historia clínica. Llegar a un diagnóstico, ¿no? Llegar a un diagnóstico, ¿ya? Cuando pasa un accidente, digamos, si ustedes fueran un policía, pasa un accidente, ¿qué van a ir a hacer? Van a ir a entrevistar, ¿no?, a las personas afectadas, van a ir a revisar el lugar del hecho, y una vez que tengan todos los datos, van a decir, el culpable es este, ¿no? Él ha cometido, digamos, el exceso o ha manejado imprudentemente. Entonces, el objetivo de una historia clínica es llegar a un diagnóstico, ¿ya? Por lo cual sabemos que hay que seguir ciertos pasos, ¿no? La clave de tener un buen diagnóstico parte de hacer una buena historia clínica. Si hago una mala historia clínica a lo rápido, no tomo los datos suficientes, entonces probablemente no tenga, o al final no tenga un buen diagnóstico, o no sepa qué diagnóstico es. Bueno. Segundo, conocer las principales pruebas para la evaluación del sistema visual. La parte visual se evalúa de una manera distinta a lo que se puede evaluar otras partes del cuerpo. Es por eso que tiene sus características y vamos a verlas. Finalmente, identificar los principales instrumentos de evaluación oftalmológica. Vamos a ver algunos instrumentos con los cuales se puede valorar ciertos parámetros visuales. Bueno, la historia clínica siempre comienza con la filiación, ¿no? Y al hablar de filiación van varios datos que podemos incluir, lo que quieran. Religión, trabajo, ¿qué más le ponen? A veces le ponen de todo, ¿no? ¿Qué se llama? Lugar de nacimiento, cosas. Pero aquí estamos incluyendo solamente lo que me parece más importante y relevante para nuestra historia clínica oftalmológica. Primero, identificación del paciente. Cuando hablamos de identificación, no estamos hablando del nombre, estamos hablando del tipo de paciente con el cual estamos tratando, ¿ya? No es lo mismo tratar a un anciano que a un joven, ¿no? ¿O es lo mismo? ¿Es lo mismo o no? No. O un niño que tal vez un adulto mayor, entonces es distinto. Primero, por la edad. Segundo, por las características de la persona. Hay personas que son tímidas, que no quieren hablar. Hay otras que son hablan demasiado, a veces mucho, ¿no? Hay otras que también son agresivas. Hay otras que son temerosas, hay otras que son hipocondriacas. Entonces tengo que tener, cuando uno va hablando con la persona, se va dando cuenta más o menos qué tipo de persona es, y en base a eso nosotros tenemos que tomar la mejor actitud para obtener la información. Si es una persona que tiene miedo, hipocondriaca, no le voy a decir, pues, parece que fuera un tumor, ¿no? Pues se va a querer hasta suicidar, alguna cosa. Tengo que tener cuidado, ¿no? Entonces, dependiendo del tipo de paciente y ver cómo enfocar ese paciente. Entonces, cuando hablamos de identificación, hablamos de ver esos aspectos del paciente. Segundo, edad. Desde que pregunto la edad, yo ya estoy haciendo mi diagnóstico, ¿ya? Porque hay enfermedades que son predominantes en ciertas edades y otras que no, en otras edades. Bueno, hablemos de algunos ejemplos. Catarata. La catarata, como ya les voy enseñando y hemos visto en la práctica, es la opacidad del lente cristalino, ¿no? Esta opacidad puede darse por varias causas, pero ¿cuál es la causa más común? La edad. ¿A qué edad aparece la catarata? A partir de los 60 años para arriba, entonces empieza a aparecer la catarata. Por lo tanto, una persona que venga y diga, doctora, estoy perdiendo la visión lentamente, hace un año que estoy notando que está bajando mi vista poco a poco, veo nublado, probablemente sea catarata, ¿no? Pero si es un joven y me dice lo mismo, ¿será catarata? ¿Sí o no? No. En un joven pues es raro. ¿Quién tiene catarata aquí? ¿Alguien tiene catarata? No, y son varios, ¿no? Entonces, en un joven pensaré otros diagnósticos, pero en un ancianito probablemente sea catarata el problema. Presbicia, ¿la presbicia qué edad aparece? Ya les he enseñado, eso uno no sabe.
Presbicia. ¿A qué edad aparece? ¿Qué es la presbicia? La pérdida de la visión cercana a partir de los 40 más o menos. 40 años de edad aproximadamente, ¿no? Ya les he dicho, ustedes van a tener presbicia, todos los años, ¿no? Entonces, no se acuerdan. Cuando lleguen a los 40, pues, doctor, ¿por qué no veo de cerca? Van a estar. Ya deberían saber, presbicia, glaucoma. ¿Qué es el glaucoma? La presión el aumento de la presión de intraocular. La presión intraocular se puede presentar a cualquier edad, pero es más común en personas mayores de 35 y 40 años igual. Entonces, por eso aumenta el riesgo de tener glaucoma después de esa edad. Bueno, sexo. Bueno, algunas patologías oculares son más predominantes en hombres y otros en mujeres. Ahí tenemos unos ejemplos. El ojo seco, por ejemplo, es más frecuente en mujeres y se relaciona con muchas cosas, ¿no? Pero las mujeres también tienen el principal factor, que es los cambios hormonales principalmente, ¿no? Que son más fuertes en la mujer que en el hombre, ¿ya? Lesiones por trauma, más frecuente en hombres. Entonces los hombres siempre se ven expuestos por el tipo de trabajo o actividad que siempre suele ser más violenta o más, ¿cómo puedo decir?, más riesgosa en algunos casos de sufrir traumas oculares. Daltonismo o la mala visión de colores es más frecuente en varones, ¿ya? En hombres. Bueno, se dice que 1 de cada 10 hombres tiene un tipo de daltonismo. A ver cuántos hombres son aquí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. A ver, ¿quién es daltónico? Digo 13. ¿Quién es daltónico? Vamos a ver. ¿No? Si 1 de cada 10, 1 de cada 11 es daltónico, alguno debe tener algún tipo de daltonismo. Ocupación. Bueno, la ocupación es muy importante y es algo que a veces nos olvidamos preguntar, ¿no? Podemos nosotros agarrar y preguntar, mire, doctora, me duele mi ojo, ¿no? Me duele su ojo, ¿ya tiene algún otro síntoma más? No, solo me duele, ¿no? Y tengo ardor. Bueno, le vamos a dar lágrimas artificiales, vamos a mejorar su lubricación, le dan lágrimas artificiales, ¿no? Ya, puede ser, entonces... Pero y el paciente vuelve y dice, doctora, sigue con dolor, ¿no? Entonces, escucha, ¿qué ha pasado? ¿Por qué sigue con dolor? Entonces podemos analizar varias cosas, pero muchas veces tiene que ver con el lugar de trabajo y es algo que no preguntamos, ¿no? Es algo que no solemos preguntar, ¿ya? Por ejemplo, las personas, muchas actualmente trabajan en computadora. ¿Qué produce la computadora? Fatiga visual. Y si produce fatiga visual un paciente que está mucho tiempo en la computadora, ¿qué va a tener? Dolor de ojos, sensación de sequedad, ardor, sensibilidad al aire, lagrimeo, ojos rojos. ¿Eso se curará con una lágrima artificial? ¿Se curará con lentes para computadora? No. ¿Ya? Estos problemas de computadora se curan con periodos de descanso, ¿ya? Regulados mientras usa la computadora. Eso entonces ya hay esquemas donde dice, hay reglas donde dice una persona que va a estar mucho tiempo en la computadora tiene que hacer las reglas del 20-20-20, y otros dicen no, que tiene que hacer las reglas del 10 por 1 hora. Entonces hay distintos métodos para programar periodos de descanso, y si hay periodos de descanso, entonces los ojos no van a sufrir. Obviamente se pueden dar lentes, se pueden dar lágrimas artificiales, pero aquí lo principal, lo que va a calmar el dolor, es que la persona tenga periodos de descanso durante su trabajo con la computadora. Y otros datos de filiación que podemos agregarlos según veamos convenientes, ¿no? Por ejemplo, la religión. Hay pacientes que por su religión algunas cosas hay que tener, digamos, cierta precaución, ¿no? Para no forzar, ¿no? Bueno. Importante, si el paciente es niño con problemas mentales o está inconsciente, anotar en la historia la identificación de la persona que lo lleva. Esto es muy importante y ahí les va a evitar problemas médico-legales. Si la persona está con problemas mentales, no está consciente de sí misma, ¿no? Si está inconsciente, o es niño, siempre debemos anotar quién lo está trayendo. Pasa a veces de que le trae a un niño y dice, bueno, aquí está el niño, atiéndamelo por favor. Y se lo atiende, se lo despacha y resulta, ¿quién es usted? No, yo soy la mamá del otro niñito, mi hijo le ha lastimado su ojo
al niño, ¿no? Entonces hay que anotar, porque después va a venir la mamá, así, ¿quién lo ha traído, doctora? ¿Quién? Ah, no era su mamá. Uno siempre tiene que preguntar, ¿usted es la madre? Sí, soy la mamá. Ah, ya, bueno, entonces. Y si no es la madre, ¿quién es usted? Registrar. ¿Ya? Lo mismo pasa con otros pacientes inconscientes. A veces pasa mucho, digamos, en el hospital, que lo atropelló uno a una persona y bueno, agarra y lo lleva al hospital. Y cuando llega al hospital, ¿qué dice? Ah, no sé, lo he encontrado ahí, dice, ¿no? Lo he encontrado ahí botado, entonces no sé, yo solamente lo estoy trayendo, ¿ya? Nada, hay que anotar quién es, mejor si le muestra su identificación. No quiere dar su identificación, mandamos a alguien disimuladamente a que tome la placa del vehículo en el que le han traído. Entonces, hay que darse modos. Ahora, en esto entra una parte que no sé si les enseñan, pero normalmente cuando les pregunto no saben, que es la medicina legal, ¿no? Todo paciente que llega con signos de violencia al hospital es motivo de notificación obligatoria a la policía. ¿Ya? Se debe notificar cuáles son esos pacientes que llegan con signos de violencia, baleados, acuchillados, atracados con lesiones importantes, ¿qué más? Atropellados. Entonces todo eso, cuando llega un paciente, mujeres que han sido violadas, ¿ya? Debe ser de notificación obligatoria a la policía. Si llega un paciente así, normalmente entonces obviamente se hace la atención, pero se notifica a la policía. Alguien va, llama y dice, tengo este caso, este paciente recibe una herida viene por herida de bala, ¿no? Entonces es de notificación obligatoria, ¿no? Si es atropellado, se llama la policía de tránsito. Si es un baleado, acuchillado o una persona violada, se llama la policía normal, que creo que es PLCC, si no ha cambiado de nombre desde épocas, ¿no? Entonces, eso es lo que se hace, por si acaso. ¿Ya? También en esa parte les enseño, ¿no? Nunca se da un certificado de defunción a una persona que ustedes no han visto fallecer. Ay, doctora, mire, mi bebé se ha muerto, se lo traigo, hágame un certificado de defunción. No, ¿ya? Ah, mi marido tenía cáncer, le cuento, doctora, mire, lo estamos trayendo primera vez, pero ya está, parece que ya está sin vida. No se da, ¿ya? Persona que llega fallecida al hospital, el que tiene que extender el certificado de defunción es el médico forense. Si ustedes extienden, el lío que se van a meter, ¿ya? El lío que se van a meter. Así que esas cositas parecen cosas, pero tienen que tener cuidado con eso, ¿no? Obviamente ustedes cuando son nuevos no tienen mucha experiencia, pero seguramente en el centro, donde vayan, en el hospital o lugar donde estén, ya tienen experiencia. Entonces uno se puede hacer orientar, mire, tengo este caso, deberé notificar, sí, entre la policía, normalmente sí, pero ustedes ya saben que cualquier cosa de violencia se debe notificar, ¿no? Obviamente cuando hay gravedad en el hecho, ¿no? ¿Ya? Bueno, seguimos con nuestra historia clínica. Después de la afiliación, vemos la anamnesis. La anamnesis obviamente empieza con el motivo de consulta, que es lo que más le preocupa al paciente, ¿no? Mira, de mi ojo, me pica mi ojo, tengo secreción, mi ojo está rojo, etcétera, puede ser muchas causas, ¿ya? Entonces hay que identificar primero cuál es la principal molestia del paciente. Historia de la enfermedad actual, tiene que ser cronológica y viendo cómo se ha comportado su evolución. Al hablar de cronológica, hablamos de que tiene que ser ordenada, ¿no? Entonces, desde el principio hasta que acude con nosotros, ¿ya? En esto siempre yo pienso que es mejor dejarle hablar al paciente primero hasta que el paciente termine de explicarnos lo que él nos va a decir, ¿ya? Una vez que termina, si hay dudas que siempre hay que aclarar, entonces ya hago preguntas dirigidas sobre los temas que quiero que me aclare. Bueno, antecedentes personales patológicos. Dentro de los antecedentes personales patológicos, vamos a buscar investigar enfermedades que pueden tener relación con la enfermedad ocular. Las enfermedades sistémicas que más relación tienen con los problemas oculares son la diabetes, la hipertensión arterial y el reumatismo. Pero hay más problemas de tiroides, por ejemplo, y otros más que podemos asociar al problema ocular. Por eso es importante saber, ¿no? Antecedentes personales no patológicos no le pongo, porque no, si quieren le ponen, ¿no? Pero normalmente a veces
no es tan relevante, pero se puede poner. Fuma, toma, ¿no? Tiene alcantarillado. ¿Qué más se pregunta en no patológicos? A ver. ¿Qué más es? Ya no me acuerdo ahorita. Bueno, sigamos. Antecedentes personales familiares. En cuanto a los antecedentes personales familiares, hablamos de patologías que pueden relacionarse de una forma hereditaria especialmente, ¿no? Si digamos, te traen una persona que está perdiendo severamente la visión o está ciega, preguntarle si hay otros ciegos en la familia, ¿no? Para ver si hay alguna relación familiar. Glaucoma hemos dicho que es el aumento de la presión intraocular. El glaucoma es hereditario, así que si tienen un familiar directo con glaucoma, ustedes corren, su porcentaje de tener glaucoma se eleva en cuanto o en comparación con una persona que no tiene familiares con glaucoma. Si los padres usan lentes, también importante, ¿no? Doctora pediatra, ¿por qué mi hijito no le va bien en el colegio? No, muy rebeldes, mi hijito, se aburre en las clases, ¿no? Y los papás, los dos con sus tremendos lentes, ¿no? Entonces, muchas veces, los problemas de atención en el colegio de los niños tienen que ver porque no ve bien, ya no ve bien, entonces hay que ver esas cosas, eso es todo. Antecedentes oculares, estos son exclusivos de la historia clínica oftalmológica, donde vamos a preguntar, por ejemplo, si el paciente usa lentes. No, doctor, vengo porque me duele la cabeza. Alguna vez vino un paciente, no, le duele la cabeza, muy bien. ¿Usa lentes? Sí, doctor, me han dado, pero no me gusta usar. ¿No? Entonces, si le duele, pues porque no está usando, ¿no? Bueno. Operado de los ojos. Sabemos que si un paciente ha sido operado de los ojos, puede alterar un poco su anatomía, especialmente la pupila, como habíamos visto en una cirugía de catarata. ¿Ya? Uso de colirios. Hay personas que usan colirio por todo y por nada. Alguna vez se preguntan, ¿usted usa alguna gotita? Sí, doctor, uso esta, ¿qué es esto? Dexametasona, siempre me echo. ¿Estará bien hecho ese dexametasona siempre? ¿Sí o no? No. Otro viene y dice, doctor, sí, este me han usado una vez, bueno, siempre me echo ciprofloxacina. ¿Estará bien hecho ese ciprofloxacina? No. Y otros que podemos pensar. Antecedentes alérgicos, hay ciertas enfermedades oculares que se pueden relacionar con problemas alérgicos, ¿no? Un paciente que es alérgico puede tener entonces tendencia a problemas alérgicos oculares. Esas enfermedades alérgicas son las siguientes: asma, rinitis alérgica, alergia a medicamentos. ¿Ya? Si tiene eso, y puede tener también cuadros de alergia ocular recurrentes. Bueno, una vez que hemos terminado la parte de la anamnesis, interrogatorio y todo eso, pasamos al examen físico, que en el caso de oftalmología va a incluir los siguientes pasos, ¿no? Bueno, estas son las pruebas. Obviamente en el examen oftalmológico lo primero es la inspección, ¿no? Tengo que mirar, ver bien el ojito, ¿no? Y revisar. Pero vamos a ir viendo primero por los exámenes y pruebas que se hacen en oftalmología. Y estos son los siguientes: prueba de agudeza visual, examen de campo visual, prueba de sensibilidad cromática, examen físico del segmento anterior, examen físico del segmento posterior, examen de los movimientos oculares, prueba de presión ocular, optometría y estudios complementarios, y vamos a ver cada uno de esos. El primero y más importante, prueba de agudeza visual. Todos aquí tienen que saber hacer prueba de agudeza visual. El que no aprenda, aplazado. Bueno, medio aplazado, porque el otro va a salir de su anatomía. ¿Ya? Entonces, prueba de agudeza visual es importantísimo. Esto no es exclusivo del oftalmólogo. Ustedes pueden determinar si una persona tiene una deficiencia o no en su visión. Bueno, ¿qué es la agudeza visual, por lo tanto? Ya hemos hablado algunas veces, pero aquí ya vamos a darle mayor énfasis. La agudeza visual habitualmente se define como el mínimo detalle que el ojo es capaz de discernir a diferentes distancias en buenas condiciones de iluminación. Entonces, es lo más pequeño que yo puedo ver a una distancia específica. Puede ser lejos o puede ser cerca. La distancia puede variar, pero a esa distancia, si veo lo pequeño, entonces seguramente mi agudeza visual va a ser mejor mientras más pequeño pueda ver. Pero una condición importante, buenas condiciones de iluminación. Si yo hago la prueba de visión en un cuarto oscuro, seguramente el paciente va a fallar más que si hago en un cuarto bien iluminado y una cartilla bien iluminada. Y como habíamos dicho, se mide por la imagen más pequeña que el ojo puede distinguir.
La agudeza visual es un parámetro que nos indica la salud visual de un paciente. Normalmente, si un paciente ve bien, no va a ser tan grave su problema, ¿no? Bueno, para determinar la agudeza visual, de forma estándar se utilizan los octotipos. ¿Qué son los octotipos? Son láminas que contienen letras o dibujos cuyo tamaño va disminuyendo de forma progresiva. El tamaño más pequeño que el individuo puede ver nos da la medida de su agudeza visual. Se hace la prueba con cada ojo. Por norma se evalúa primero el ojo derecho y luego se evalúa el ojo izquierdo. Si alguna vez reciben un reporte de un oftalmólogo y ven los dos valores, el primer valor corresponde al ojo derecho y el segundo valor corresponde al ojo izquierdo, ¿ya? La prueba de agudeza visual se realiza tanto para la visión lejana como para la visión cercana. Bueno, el examen de agudeza visual se utiliza para determinar las letras más pequeñas que el paciente puede leer en una tabla o tarjeta optométrica estandarizada sostenida a una distancia determinada, ¿ya? Bueno, cuando yo quiero tomar la visión o la agudeza visual, que es la visión a la distancia, para la visión lejana, quiero ver cómo mira a lo lejos, debo hacer la prueba a 6 metros, ¿ya? Pero las tablas que vienen para agudeza visual normalmente están en unas graduaciones que la más común es la que viene en pies se llama, ¿ya? La graduación. Por eso es que 6 metros equivale a 20 pies. Si ustedes hacen en su calculadora, en su internet, en su Google, convertir 20 metros, bueno, digo 6 metros a pies, les va a salir 20 pies, ¿ya? Entonces es lo mismo, 20 pies, 6 metros es lo mismo, sino que hablamos de pies porque las tablas vienen con la graduación en pies, no vienen en metros, normalmente. Bueno, y si hago la prueba para medir la visión de cerca, la prueba debe realizarse más o menos a unos 33 centímetros, ¿ya? ¿Cuál es la tabla más usada para hacer la prueba de agudeza visual? Entonces la tabla más usada es la cartilla de Snellen. ¿Cuál es la cartilla de Snellen? Esta es la que más se usa para tomar la agudeza visual, ¿ya? Y se encuentra graduada en pies, como hemos dicho, ¿no? Bueno, para registrar la agudeza visual, primero se anota la distancia de la prueba. Si estamos haciendo la prueba de lejos, ¿qué valor voy a anotar? 20 pies, muy bien, 20, ¿ya? Siempre se anota primero 20, siempre, ¿ya? Y después se anota otro número que corresponde a la última línea que alcanzó a leer el paciente en la tabla. Cada línea tiene su numeración en pies, que de arriba hacia abajo es decreciente. Entonces, no son estos números, son estos de acá. Cada línea tiene su valor en pies. Entonces, esta línea puede valer, por ejemplo, 40. Si el paciente me lee hasta la fila de 40, entonces su agudeza visual será, ¿cuánto? 40. ¿Ah? 12 metros. No. En pies. Falta algo. Son dos valores. 20, 40. Siempre el primer número es 20, el segundo es la línea que ha leído el paciente. Si el paciente leyó hasta la línea 70, ¿cuál será su agudeza visual? 20, 70, muy bien. Este es grupo D, ¿no? Sí. Ahí quiero calcular mi tiempo, por eso estoy viendo. 15, 40. Allá. Bueno. Entonces, eso es lo que dice acá, ¿no? Si el paciente lee, por ejemplo, hasta la línea 50, siempre se nota primero la distancia de la prueba, que son 20 pies, y después el número que es la línea que ha leído, 50, 20, 50, 20, 30, 20, 20, 20, 15, 20, 100, 20, 200. Va a depender de la línea que el paciente logra leer. Bueno, el test de Snellen fue diseñado en 1860 por el médico holandés Herman Snellen, que calculó matemáticamente la distancia a la que la persona distingue correctamente dos objetos que están de forma separada. Bueno, esos son cálculos matemáticos que hizo, ¿no? Entonces una persona hace este tipo de cálculo para elaborar la tabla. Sin embargo, la tabla de Snellen no es la única que existe. Hay otras tablas para medir la agudeza visual. Es así que tenemos la tabla de las el test del Landol, el test de Lea, etc. Y puede haber muchas tablas más.
Si el paciente tiene una visión menor a lo normal, se interpreta como un déficit de la agudeza visual. Significa que la visión está disminuida ese paciente. Lo que hace la tabla es decirle si tiene una buena visión, una buena agudeza visual o tiene una agudeza visual disminuida. Eso es lo que me dice. No me va a decir si es hipermetropía, miopía, astigmatismo, no me dice. Solamente me detecta si la persona tiene la visión normal o no la tiene. ¿Ya? Bueno. Por lo tanto, ¿cuál es la visión normal? La visión normal es la línea 20 en la tabla. Por lo tanto, la agudeza visual normal se lee o se anota como 20, 20, 20, 20. ¿Ya? Esa es la agudeza visual normal. También se puede tomar la agudeza visual con lentes si el paciente los usa. Obviamente tengo que tomar la visión así, a lo natural, ¿no? Pero si el paciente usa lentes, también me sirve tomar, aparte de la agudeza visual sin lentes, la agudeza visual con lentes. Porque si tomo con lentes voy a saber, en el caso del paciente, cuánto mejora con el lente y si alcanza la visión normal con su lente, ¿ya? Aunque también tiene otros usos, el uso de la agudeza visual con lentes, que se llama agudeza visual mejor corregida, ¿ya? ¿En qué usos puede tener? Por ejemplo, el mejor ejemplo es, digamos, si quiere sacar una licencia de conducir. Vamos a ver. Aquí nuestra compañera quiere sacar licencia de conducir. Va y se olvida sus lentes. Le hacen la prueba y los policías dicen, no, usted no ve peligro para manejar el volante, no, váyase a su casa. Ella se va decepcionada, pero se acuerda que no llevó sus lentes. Al día siguiente va con sus lentes y con sus lentes logra leer o llegar a la visión normal. ¿Le van a dar licencia de conducir? Sí. Sí, porque alcanza visión normal con sus lentes. Solamente que en su deber de pondrán, debe manejar con lentes, ¿no? Un poquito con sus lentes, ¿no? Bueno, entonces en algunos casos se aplica la agudeza visual mejor corregida, que es la agudeza visual con lentes. La prueba debe ser monocular. No sirve, no tapé, así veo bien, ¿cómo usted me tapé? No veo nada, así veo bien, no. Tiene que ser evaluar individualmente cada ojo, ¿ya? Hay un término que se llama ceguera legal. ¿Qué es la ceguera legal? Cuando la agudeza visual es menor a 20/200 en el mejor ojo y con la mejor corrección. En el ojo que más ve, y van midiéndole sus gafas, lentes, todo eso, si aún así solamente logra ver la línea 200, que sería en la mayoría de las tablas suele ser esta letra la más grande, si solamente ve esa letra y no puede ver más, incluso con lentes, con todo, se le considera ciego para efectos legales. ¿Ya? No es que está ciego, sino que está ciego para ciertos efectos legales. La letra más grande de la tabla suele ser 20/200, que hemos hecho, pero puede variar en según las tablas. No confundir ceguera legal con ceguera completa. ¿Qué es una ceguera completa? Cuando el paciente no tiene ausencia total de cualquier percepción visual o la ausencia de cualquier tipo de visión. Entonces, si el paciente no ve nada, recién es ciego completo, pero el término de ceguera legal se aplica para el paciente que apenas puede ver la primera letra de la tabla y no ve más, incluso con correcciones y con lentes y con todo. Bueno, ¿cómo se debe tomar la agudeza visual? Ya hemos hablado, la forma de tomar la agudeza visual es con la cartilla de Snellen. Pero ¿qué pasa si no ve la cartilla de Snellen? Tengo que seguir intentando tomar la agudeza visual. ¿Ya? No puedo dejarlo ahí, no veo nada, doctor. Entonces, hay otros pasos para seguir graduando la agudeza visual cuando el paciente no ve la cartilla de Snellen. Esos pasos son los siguientes. Si no ve la tabla de Snellen, ni la letra más grande, hay que pasar a otra prueba que se llama la prueba cuentadedos. Me paro a la distancia de la tabla y le muestro mis dedos. Le digo, ¿cuántos dedos ve? No veo, doctor. Un paso. ¿Cuántos dedos ve? Ahí veo. 4, 3. Ya, muy bien, veo. Entonces, voy a anotar agudeza visual de cuentadedos, de CD. Y es importante en cuentadedos anotar la distancia de la que ha visto mis dedos. Si ha visto a 1 metro, a 2 metros, debo anotar cuentadedos a 2 metros. Esa sería su agudeza visual. ¿Ya? Otro. Ve la tabla, no veo. A ver, otra vuelta mis dedos. Ve aquí, no veo. Ve aquí, no veo. Otro paso. Ve aquí, ahí veo. ¿Cuántos? ¿A qué distancia entre el paciente? A 1 metro. 1 metro me ha visto. Entonces anotar agudeza visual, ojo izquierdo, cuentadedos a 1 metro. Entonces, ese es el paso que sigue si es que el paciente no puede ver la tabla de Snellen. Pero ¿qué pasa si yo estoy muy cerca y el paciente no ve mis dedos? Voy a pasar a una tercera prueba que se llama movimiento de mano. Entonces lo que agarro es pararme cerca al paciente y le digo, nota lo que estoy haciendo,
Sí, doctor, está moviendo su mano, o no siempre tiene que decir mi mano. Hay una sombra que se mueve, entonces anoto agudeza visual de movimiento de mano, se anota, ¿ya? Pero si no percibe el movimiento de la mano, en ese caso, paso a la última prueba que sería la percepción luminosa. Agarro una linterna y le pongo delante de su ojo y le digo, ¿ve algo? ¿Nota algo? Sí, doctor, veo una luz. Si ve la luz, se nota agudeza visual con percepción luminosa, o percibe la luz. Y si no ve la percepción luminosa, se nota sin percepción de luz o visión cero. Esto lo vamos a hacer en la práctica, vamos a hacerlo. No voy a detenerme mucho acá por eso. Bueno, entonces no se olviden que para tomar la agudeza visual necesitamos la cartilla, paciente, lugar bien iluminado, la distancia correcta, prueba en monocular. Las cartillas pueden variar, hemos dicho que no solamente pueden ser letras, pueden ser las S, por ejemplo, que sirven para analfabetos, ¿no? Los que no saben leer, por lo menos dicen las rayitas para dónde van, para arriba, para allá, entonces con eso los guiamos. Números, dibujos que normalmente son para niños. También es importante saber de que si bien nosotros, la mayoría de las personas y los oftalmólogos manejan la graduación en pies de la escala visual, ¿ya? De la agudeza visual, no es la única graduación que existe. Hay otros oftalmólogos que manejan otras graduaciones dependiendo del país donde son, de la formación, pero las más populares en cuanto a anotar la graduación de la agudeza visual es la de Snellen en pies y es la decimal, la primera que está ahí. Muchos oftalmólogos trabajan con escalas decimales, es decir, si un paciente tiene visión 20/20 para mí, aquí en decimal, significa que el paciente vale 1, la agudeza visual normal. Por eso algunos oftalmólogos van a hacer su reporte, digamos, van a decir, a ver, paciente, ojo derecho, agudeza visual 1, ojo izquierdo, agudeza visual 0,4. ¿Cuál es 1 y 0,4? Yo me lo aprendí en pies, en esta tablita, pues me fijo. 1 quiere decir, el ojo derecho ve bien, sí, 20/20. El ojo izquierdo 0,4, 20/50, media tabla. Entonces, pérdida moderada de la visión. Entonces, más o menos, simplemente esto es para que sepan que no es la única escala la de los pies, pero es una de las más populares. También podemos decir, o más o menos tener una idea de cuánta visión tiene ese paciente, ¿ya? Cuando un paciente tiene el 20/20, significa que tiene el 100% de la visión. Pero si un paciente, por ejemplo, está en media tabla 20/50, quiere decir que tiene aproximadamente el 60% de su visión y tiene una pérdida aproximada de un 40%. Si ve la letra más grande, 20/200, más o menos quiere decir que ese paciente conserva un 10 a 15% de su visión y tiene una pérdida de aproximadamente 90-85% de visión. Estas escalas se manejan más que todo para determinar la incapacidad de un paciente y cosas así, ¿no? Pero más o menos nos da idea, porque el paciente a veces viene y dice, doctor, con mi lente y con todo eso no veo muy bien, pero ¿cuánto de vista o cuánto es mi porcentaje de visión que tengo? Entonces le guiamos por estas tablitas y le podemos decir cuánto tiene. Se clasifica disminución visual leve cuando la agudeza visual está entre 20/25, que sería la línea que le continúa al 20/20, y 20/50, que es media tabla. Disminución visual moderada de 20/60, la media tabla, a 20/200, la letra más grande. Disminución visual grave cuando la disminución visual es mayor a 20/200, es decir, el paciente ve menos de la letra más grande de la tabla de Snellen. Y bueno, ahora vamos a ver agudeza visual de cerca. La prueba de visión de lejos no es la misma que la prueba de visión de cerca. La agudeza visual se toma de una forma que tiene ciertas variaciones. Para la prueba de cerca se utiliza una tabla pequeña, no es la tabla grande de Snellen, sino es una tabla pequeña de bolsillo, de mano, como ven acá, ¿ya? Que tiene también lo mismo, tiene letras, textos, figuras, lo que sea, que el paciente debe leer hasta la línea más pequeña de esta tabla, ¿no? El paciente debería leer hasta la línea más pequeña sin dificultad. Hay distintas tablas para cerca. Las que más se pueden usar son las de Jagger, cuya tabla viene graduada, por ejemplo, la línea normal es J1, después J2, J3, J4, J5, entonces va subiendo según el tamaño de letra, va aumentando.
Otra que se usa bastante es la de Rosenbaum, pues Snellen reducida, la cual empieza al igual que la tabla grande. Entonces la línea normal sería 20-20, 20-25, 20-30, 20-40, 20-50, 20-60 y va subiendo así. Estas tablas entonces se hacen, o esta prueba debe realizarse a 33 o 35 centímetros de la persona, que sería la distancia normal de lectura para la mayoría, ¿no? Pero hay otros que dicen, no, yo leo aquí, no, aquí me gusta leer. Entonces varía, ¿no? Pero la prueba tiene que hacerse a 33 o 35 centímetros. El examen es particularmente útil en pacientes mayores de 40 años por la aparición de la presbicia. Este examen de agudeza visual de cerca no es útil en personas jóvenes, porque las personas jóvenes ven bien de cerca, ¿sí o no? ¿Sí o no? ¿Qué son? Bueno, están cansados de dormir nomás. Ya tengo tres identificados que están durmiendo, cuatro. Bueno, entonces, si así están de jóvenes, ¿cómo estarán de viejitos? ¿Ya? Entonces, esta prueba es útil en personas que son mayores de 40 años. ¿A ustedes, a los que se han ido a medir lentes, les han hecho prueba de cerca? No, porque no es útil. Los jóvenes ven bien de cerca, ¿no? Ven bien de cerca. Y si no ven bien de cerca es porque tienen una relación con su problema, pero no le va a afectar. O sea, con la corrección lejana se corrige todo, ¿no? Mientras que los mayores de 40, cuando ya aparece la presbicia, por más que le corrijan el lente de lejos, siguen teniendo el problema de cerca. Entonces hay que ajustar un lente de cercano. Y por eso que las personas de más de 40 años ya usan lentes dobles. ¿Quién usa lente doble aquí? Ninguno, ¿no? ¿O alguien usa lente doble? ¿Usa lente doble? ¿Más de 40? ¿Por qué usas lente doble? Medio raro está eso. Me hizo una cirugía para corregir mi miopía y mi caso es un poco raro y el médico utilizó empeorar un poquito mi vista de cercano para mejorar de lejos. Bueno, eso es un caso excepcional, ¿no? Pero en una persona normal y joven no debería de usar un lente doble. Ustedes usan un lente simple, un lente único para una distancia, pero mayores de 40 años usan lentes ya para los bifocales, los progresivos, que son esos lentes que tienen su cuadradito ahí abajo, ¿ya? Bueno, campo visual. Ya sabemos que agudeza visual no es lo mismo que campo visual, ¿no? Agudeza visual es lo que veo a la distancia. Campo visual es todo lo que puedo ver, ¿no? Todo lo que abarca mi visión. Ya vamos a ir viendo estos campos visuales. Al mantener la mirada fija en un punto, todo lo que observo, sin necesidad de desplazar la mirada, es lo que denominamos campo visual. En pocas palabras, ¿qué es eso? Yo agarro y miro, por ejemplo, voy a mirarle aquí al compañero de lentes. Le miro a él. Todo lo que mi vista alcance a él es mi campo de visión, pero la condición es que mi vista tiene que estar fija en un punto. No puedo medir campo visual si estoy moviendo mi cabeza o mis ojos están moviéndose. Teniendo mi mirada fija en un punto, todo lo que alcanzo a ver hasta que desaparece mi mano es mi campo de visión. El campo visual se puede medir, se puede determinar actualmente mediante una prueba que se llama campimetría o perimetría. Entonces podemos determinar si el campo de visión de una persona es el normal, ¿ya? ¿Por qué? Porque hay ciertas enfermedades que hacen que este campo de visión disminuya o se afecte, ¿ya? Bueno, la campimetría, por lo tanto, es el estudio del campo visual y la detección de sus defectos, como por ejemplo los escotomas. ¿Qué es un escotoma? Es una zona de pérdida parcial o total de la visión dentro del campo visual. Este es un escotoma, ¿no? Estoy viendo un niño, bueno, está ahí sobrepuesto, pero veo una mancha negra. En mi campo de visión veo una mancha negra, grande. Eso es un escotoma, ¿no? Una zona de mi campo visual que está parcialmente disminuida o totalmente borrada, ¿ya? Y eso se mide con unos aparatos que se llaman campímetros o perímetros, que actualmente son computarizados. Vienen así, la persona se apoya su cabeza, hace la prueba del campo visual y la máquina va a imprimir un reporte para ver si el campo visual es normal o no. Este sería un reporte de campo visual normal, ¿ya? Que se ve así. Sin embargo, veo aquí una cosa negra. Esa cosa negra es un punto ciego. Escotoma, que corresponde al punto ciego. punto ciego.
el punto ciego. La máquina detecta que yo tengo un punto ciego, por eso lo pinta negro, ¿ya? Pero yo no lo veo, ¿no? Ahora, un paciente que tiene un campo visual dañado, con zonas de pérdida, se va a ver así. El campo visual con zonas negras indica que esa parte no ve el paciente. Entonces, muy útil para el oftalmólogo y muy útil para el neurólogo el estudio de campo visual. Simplemente hay que hacer la orden. Quiero el campo visual del paciente tal, va al centro donde tienen el aparato, hacen el campo visual y le envían el reporte. Ahí también sale obviamente bien definido los evianopsias, las cuadrantanopsias, porque cuando está afectada la vía visual de forma, de una forma particular. Sensibilidad cromática. ¿Qué es la sensibilidad cromática? Es la facultad de los ojos de percibir los colores. En la actualidad, esta visión de colores se determina mediante el uso de una tabla que se llama tabla pseudocromática de Ishihara. Que esta tabla es un librito que tiene estos varios números de distintos colores que el paciente debe leer todos sin ninguna dificultad si es que no tiene problema en la visión de colores, ¿ya? Bueno. Por lo tanto, ¿qué es la discromatopsia? Discromatopsia es la alteración de la visión cromática y consiste en la ceguera parcial de los colores. Es decir, el término más correcto para decir que una persona tiene problemas de la visión de color es discromatopsia, ¿ya? Bueno, ahí vemos ejemplos de cómo ve una persona normal, personas que no ven ningún color y personas que tienen problemas de distintos tipos de daltonismo. Por lo tanto dirán, ¿qué es daltonismo? Daltonismo es la discromatopsia, pero daltonismo más que todo se dice a las personas que tienen problemas de visión de colores que han nacido así, ¿ya? Porque la discromatopsia puede aparecer también de forma adquirida. Yo nazco viendo los colores normal, pero por alguna patología pierdo esa capacidad o tengo alteración en la visión de colores. Daltonismo, entonces, como les digo, se refiere más que todo a los que han nacido con ese problema ya así, con el problema de la visión de colores. El daltonismo es de causa genética, ¿ya? Es genético. Los tipos de daltonismo, pues tenemos 4 que vemos ahí. Monocromático. Monocromático significa que solamente ve un color, ¿ya? En distintos tonos. Puedo ver el rojo y puedo ver las variaciones del rojo, pero no veo ningún otro color más, ¿ya? Dicromáticos, que tienen 2 pigmentos. No nos olvidemos que los conos son de 3 colores, ¿no? Rojo, verde, azul. Entonces esa persona, cuando tiene daltonismo dicromático, digamos, puede ver el rojo y el verde y no ve el azul, o puede ver el azul y el verde y no ve el rojo. Entonces, dependiendo de cuál cono es el que falte, ¿ya? Es que se clasifican. Por ejemplo, cuando la persona no ve el rojo se llama protanopia, cuando la persona no ve el azul se llama critanopia, y cuando la persona no ve el verde se llama deuteranopia, ¿ya? Bueno. El más común de los problemas de daltonismo es este que está acá, el tricromático anómalo, donde esa persona puede ver todos los colores, ¿ya? Tiene los conos para todo, sin embargo, estos conos tienen una función alterada y por lo tanto los colores los percibe de forma anormal, puede confundir algunos colores, ¿ya? Todos los conos funcionan, pero aún funcionando, no funcionan bien. ¿Ya? Pero en el dicromático, por ejemplo, falta si hay ausencia de uno de los conos. Y finalmente la cromatopsia, que es muy rara, es cuando el paciente no tiene ningún color, no ve ningún color y se ve solamente en blanco, negro y colores grises, que sería la visión que nos proporcionan los bastones, ¿no? Bueno, las discromatopsias adquiridas, ¿puedo yo tener problemas de visión de colores por alguna enfermedad? Sí. ¿Cuáles son las enfermedades que más me pueden dar problemas de color? Son las siguientes: degeneración macular, un daño de la mácula por la edad, glaucoma, infecciones como la sífilis, alcoholismo crónico, algunas causas neurológicas como Parkinson, Alzheimer, catarata, leucemia, anemia de células calciformes, uso de ciertos medicamentos, exposición a sustancias químicas, etc., pueden provocar que algunas personas tengan alteración en su visión de colores de forma adquirida. ¿Cuál es la alteración de visión de colores más frecuente? Pues es la deficiencia de la visión de los colores rojo y verde. Normalmente la mayoría de los daltónicos tienen problemas para distinguir el rojo y el verde, ¿ya? Ven otras tonalidades.
Es más rara la del azul y amarillo, que sería la otra variedad, que también, pero es muy rara esta de azul y amarillo. La mayoría de los daltónicos tienen problemas para ver rojos y verdes. La discromatopsia congénita suele ser binocular, quiere decir, si uno nace con discromatopsia afecta a los dos ojos. Mientras cuando es adquirida por alguna patología, normalmente afecta a un solo ojo. La visión tricromática normal indica que la persona tiene una visión normal de colores. Entonces, si ustedes ven bien los colores, son tricromáticos normales. No tiene tratamiento el daltonismo, no hay forma de curarlo, ¿ya? Pero algunos tipos de daltonismo pueden mejorar con una aplicación de unos ciertos lentes especiales que mejoran su percepción de los colores, ¿no? Ahí vemos ejemplos: visión normal con daltonismo, normal con daltonismo, normal con daltonismo, ¿ya? Bueno, examen físico. El examen físico ocular va a comprender la evaluación de dos segmentos oculares. El ojo se divide para su mejor estudio en dos segmentos o partes. Primera parte se llama segmento anterior, ¿ya? O también se conoce como polo anterior. Y la otra parte del ojo se conoce como segmento posterior o polo posterior. Entonces, para estudiar el ojo, o para revisar el ojo, se hace de esa forma. El segmento anterior, más o menos, es todas las estructuras hasta el cristalino. Y el segmento posterior sería todas las estructuras que vienen después del cristalino. Bueno, segmento anterior es el tercio anterior del globo ocular hasta el lente cristalino y se realiza con un aparato denominado biomicroscopio por lámpara de hendidura, lo que les muestro en la práctica, ¿no? La lámpara de hendidura, o lo que hemos visto en la práctica también del sábado, cuando han venido. Entonces, es un aparato que me permite revisar el ojo, pero solamente la parte de las estructuras anteriores. Obviamente, como un médico general no tiene una lámpara de hendidura, puede hacer el examen con una simple linternita, porque va a poder ver las estructuras anteriores. ¿Cuáles son estas estructuras anteriores? La conjuntiva, la esclera, la córnea, la pupila, el iris, el párpado, las pestañas, etcétera, ¿no? Incluso hasta se puede percibir un poco el cristalino. También se pueden evaluar párpados, es lo mismo. Entonces, esta es la lámpara de hendidura, el aparato con el cual reviso las estructuras anteriores del ojo, ¿no? Es un microscopio óptico binocular que me permite ver el ojo así de grande cuando estoy revisando. Segmento posterior, la otra parte del globo ocular, es todo lo que está por detrás del lente cristalino. Para evaluar el segmento posterior, que sería la parte interna del ojo, hay que hacerlo con este aparato que se llama oftalmoscopio, ¿no? Por un procedimiento que es la oftalmoscopía. La oftalmoscopía nos permite ver el interior del ojo, y como ya sabemos, existen dos tipos de oftalmoscopía. La directa, que no necesita dilatarse la pupila y es para evaluación rápida, y la otra, que es la oftalmoscopía indirecta, que sí requiere dilatación y es para una evaluación completa. El examen de fondo de ojo se evalúa lo siguiente: pregunta de examen, ¿cuáles son las estructuras del segmento posterior? Orbíteo, retina, que incluye mácula, fovea, vasos de la retina, y la papila o nervio óptico. Pues esas son las tres estructuras que deben poder, si se les pregunta cuáles son las estructuras que se valoran con la oftalmoscopía. La mácula y la fovea es la misma. Mácula es la parte oscura de la retina, la parte central. La fovea es el centro de la mácula, simplemente su centro. ¿Bien? Bueno, esta oftalmoscopía directa se hace con el oftalmoscopio directo, ¿ya? Y simplemente el médico se acerca y mira el interior del ojo. La imagen es real, no está invertida, no necesita dilatación, evaluación rápida, un examen bien tolerado, porque la luz que proyecta el aparato sobre el ojo es bastante tenue y no molesta. Sin embargo, la otra oftalmoscopía es la indirecta. Esta oftalmoscopía indirecta, el oftalmólogo ve la imagen invertida, o sea, la ve al revés, ¿no? Cuando hacemos esta oftalmoscopía, vemos que las cosas están al revés. Si veo un sangrado arriba, quiere decir que en realidad está en la parte de abajo de la retina. Si veo tal vez una lesión, un desgarro de la retina a la derecha, en realidad está a la izquierda. Bueno, nosotros ya, como hacemos esto de forma rutinaria, ya estamos acostumbrados a la imagen invertida, ¿no? Permite una evaluación más completa, pero la luz es bastante molestosa. Cuando hacemos oftalmoscopía indirecta, la luz es más fuerte y entonces el paciente tolera un poquito menos. La lámpara de hendidura se puede convertir en un oftalmoscopio indirecto, sí, y hacemos con el casco de oftalmoscopía o con la lámpara de hendidura esta oftalmoscopía indirecta, pero previamente hay que dilatar
la pupila con el colirio dilatador, con la pupila, que la pupila se haga grande, ¿no? Y lo que observamos es lo que hemos dicho, ¿no? Entonces la retina, el nervio óptico, la mácula y el humor vitro, obviamente también lo percibimos por delante. Movimientos oculares. Voy a pasar. Bueno, los movimientos oculares también se pueden evaluar y son esenciales para una visión óptica. Se evalúan pidiendo que el paciente siga un objeto en todas las posiciones de la mirada, ¿no? Entonces, si yo quiero evaluar el movimiento ocular, le digo al paciente, a ver, quédese quieto, ahora mire, va a mirar esto, ¿no? Entonces, mire, entonces le hago mover los ojos y que mueva la cabeza. Tiene que él poder mover en todas las posiciones de la mirada y así yo determino que tiene movimientos oculares conservados, ¿ya? Su trastorno puede indicarnos alteración en uno o más de los músculos. Cuando un músculo está alterado, puede dar problemas en el movimiento ocular. Cuando se altera la inervación de los músculos que dan movimiento al ojo, o alguna patología de la órbita. Los ojos están dentro de la órbita. Si algo evita, un tumor dentro de la órbita, evita que el ojo pueda moverse, también va a alterar la evaluación de los movimientos oculares. Por lo tanto, ¿cuáles son los movimientos oculares que debe poder realizar todo paciente? Son 9, ¿ya? Y empieza con la posición primaria de la mirada, que es la mirada hacia el frente, hacia el infinito. Esa es la posición básica. De ahí el paciente debe poder mirar hacia arriba, hacia abajo, hacia la izquierda, hacia la derecha, hacia la izquierda arriba, hacia la izquierda abajo, hacia la derecha arriba, hacia la derecha abajo. Esas son las 9 posiciones de la mirada. Entonces, si yo quiero evaluar a una persona que si tiene buenos movimientos oculares, tengo que hacerle ver en todas esas posiciones. Lo vamos a hacer en la práctica también. Tonometría o toma de la presión ocular. La tonometría es un procedimiento que se utiliza para tomar la presión del ojo. No se olviden que el ojito tiene una presión que también le ayuda a mantener su forma, ¿no? Se realiza a través de la medida de la tensión de la membrana corneal mediante un aparato que se llama tonómetro. La mayoría de los tonómetros son aparatitos que se apoyan al ojo de la persona. Al apoyarse al ojo de la persona, miden cuánto de presión tiene el ojo, ¿ya? Por lo tanto, la tonometría permite detectar anomalías en la presión ocular y hacer seguimiento. Si yo veo que una persona tiene la presión muy alta o muy baja, entonces puedo detectar. Formas de tomar la presión ocular. Una puede ser con los dedos. Le digo al paciente, cierre los ojos y puedo palpar y comparar entre un ojo y otro ojo. Esto es útil solamente en la emergencia y me va a servir cuando yo sospeche que un paciente tiene glaucoma agudo. ¿Qué es el glaucoma agudo? Cuando la presión se sube de golpe rápido en un ojo, ¿ya? El glaucoma que normalmente existe es el crónico, pero el agudo es una emergencia médica donde el ojo se bloquea completamente y la presión se dispara. Al dispararse la presión del ojo, el ojo se pone duro, entonces uno palpando puede detectar. Eso también lo vamos a ir aprendiendo. La tonometría de aplanación, que es la que más usamos, es los aparatitos que se apoyan en el ojo del paciente y miden la presión, ¿ya? Requieren anestesia para que el paciente no siente molestia por el aparatito. Tonómetro de rebote es igual parecido al de aplanación, lo vamos a ver después en una fotito, igual bota una sondita que rebota contra el ojo y eso calcula la presión. Y el más moderno, tonómetro de aire o de no contacto. Este aparato no se sienta, el aparato no toca el ojo, sino bota un chorro de aire y eso es lo que calcula la presión. Ahí vamos a ver. Este es el de rebote. El de rebote, la sondita lanza y se rebota contra el ojo y eso marca la presión. El tonómetro de aplanación hay que apoyar sobre el ojo y marca la presión. Y el de aire no toca el ojo, bota un chorro y eso es lo que marca la presión ocular. Y ya para terminar, hablamos de estudios complementarios. Existen muchos exámenes que puede pedir el médico para complementar o el estudio de alguna parte o estructura ocular. Son todos estos que ven acá, pero de aquí vamos a rescatar los más importantes. Por ejemplo, la refractometría. ¿Qué es la refractometría? Es cuando un aparato ¿ya? Puede calcular si el paciente tiene un defecto en su refracción, ¿no? Es decir, si el paciente necesita lentes, ¿ya? Estos aparatos, refractómetros o autorrefractómetros, uno se sienta y el aparato calcula si necesita lentes o no necesita lentes. Y en base a eso, entonces, ya se le hace la prueba de corrección de lentes si es que la máquina da que el paciente tiene un defecto, ¿ya? Después hay todo lo otro que estamos viendo ahí, bueno. Y finalmente, otros estudios que se pueden pedir para complementar la historia clínica pueden ser el ultrasonido ocular o la ecografía. ¿Se puede hacer ecografías del ojo? Sí, se puede.
Angiografía con fluoresceína. Estos son estudios contrastados, donde se inyecta un contraste del brazo, se espera que llegue al ojo. Cuando llega al ojo, pum, 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 le empiezan a sacar fotos del ojo y me va a dibujar toda la vascularización por el contraste. Eso me indica si hay problemas en esta vascularización o no. Y la tomografía OCT o la tomografía ocular, que es un tomógrafo especial solamente para sacar, para ver estructuras oculares a nivel histológico, ¿no? Y me permite ver lesiones bastante pequeñas. Fin.